En la mañana del 12 de junio de 2026, un día después de la inauguración del Mundial, se produjeron dos acontecimientos que, en conjunto, revelaron más sobre el liderazgo institucional del fútbol que cualquier informe oficial o comunicado de prensa. En Salzburgo, Austria, la UEFA anunció que Omar Artan, el árbitro del año de la CAF, el primer somalí seleccionado para un mundial y el mismo árbitro que pasó 11 horas siendo interrogado en el aeropuerto de Miami antes de ser enviado a casa en la víspera del torneo, arbitraría la Supercopa de la UEFA 2026 entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa el 12 de agosto. Se convirtió así en el primer árbitro africano designado para dirigir una gran final de la UEFA, recibiendo del fútbol europeo el protagonismo que le había sido negado por el país anfitrión del mundial. Al mismo tiempo, en Miami, se le preguntó al presidente de la FIFA sobre la situación y qué medidas había tomado el organismo rector del fútbol mundial para abordarla. Su respuesta fue simple: tranquilos y relajados. Esas fueron las palabras del presidente de la FIFA al ser preguntado sobre la negativa de entrada a un funcionario del mundial seleccionado por su propia organización. Artan, de 34 años, había dedicado su carrera a prepararse para un momento que terminó en un aeropuerto la mañana del 10 de junio. Relájate y descansa. Al mismo tiempo, el presidente de la UEFA emitió un comunicado en el que afirmaba que el fútbol sirve para conectar a las personas y que el fútbol europeo quería mostrar su respeto por Omar y su excepcional labor arbitral. El presidente de la CAF agradeció públicamente a Alexander Eferin por su intervención. En Mogadiscio, miles de personas se congregaron en un estadio, no para un partido de fútbol, sino para dar la bienvenida a un árbitro que había regresado sin la oportunidad que tanto se había ganado y para demostrarle que su legado seguía vigente. Relájate y descansa. Esa respuesta del presidente de la organización que organiza la Copa del Mundo se ha convertido en la frase que define la brecha institucional que subyace en este torneo, la distancia entre lo que un organismo rector dice defender y lo que hace cuando esos valores se ponen a prueba en la práctica. La FIFA seleccionó a Omar Artan y lo incluyó en la lista de árbitros. La FIFA promocionó este torneo como el más inclusivo de la historia de la competición. Cuando las autoridades fronterizas del país anfitrión interrogaron durante 11 horas a uno de los árbitros seleccionados antes de negarle la entrada, el presidente de la FIFA les dijo a quienes expresaban su preocupación que se tranquilizaran. Lo que siguió no fue un incidente aislado, sino una secuencia de eventos que comenzó en el aeropuerto de Miami y que, por ahora, culminó en una de las respuestas institucionales más significativas del torneo. No una declaración, sino un nombramiento. Artan llegó a Miami el 6 de junio. Nacido en Somalia, formaba parte de la lista de árbitros internacionales de la FIFA desde 2018. Arbitró el partido de vuelta de la final de la Liga de Campeones de la CAF 2024-25 y fue nombrado árbitro masculino del año de la CAF en 2025. La FIFA lo seleccionó como uno de los 52 árbitros encargados de dirigir partidos en la Copa Mundial de 2026. Portaba pasaporte diplomático, acreditación de la FIFA y visa válida. Las autoridades fronterizas lo apartaron. Según el relato de Artan, el interrogatorio duró 11 horas y se centró principalmente en Al-Shabaab, la organización militante que opera en algunas zonas de Somalia. La conversación no giró en torno a su carrera futbolística, sus credenciales ni su documentación de la FIFA. Tras el interrogatorio, lo retuvieron en una celda y posteriormente lo embarcaron en un vuelo de regreso a Estambul. Las autoridades alegaron problemas de verificación de antecedentes y no ofrecieron más explicaciones. Somalia es uno de los 39 países sujetos a restricciones de viaje. Para los funcionarios de fronteras, eso fue suficiente. Su pasaporte diplomático, acreditación de la FIFA, visa válida y condición de árbitro de la Copa Mundial seleccionado por el organismo rector del deporte no bastaron para disipar las dudas que persistieron tras 11 horas de interrogatorio. La respuesta inicial de la FIFA fue cautelosa e institucional. Confirmó que Artan no arbitraría en el torneo, declaró que no estaba involucrada en las decisiones de inmigración del país anfitrión y reconoció que el fallo no sería revocado. Luego, tras la inauguración del Mundial, se le preguntó directamente a su presidente sobre el caso y respondió pidiendo a la gente que se tranquilizara. La respuesta del fútbol europeo fue notablemente diferente. Fue inmediata, coordinada y reflejó la solidez de una institución que comprendía la importancia de sus acciones. El presidente de la UEFA emitió un comunicado preciso tanto en tono como en intención. Describió a Omar Artan como un árbitro joven pero con gran experiencia, que había demostrado su valía al más alto nivel de las competiciones de la CAF. Afirmó que el fútbol sirve para conectar a las personas. Añadió que la UEFA quería mostrar su respeto por Omar y su excepcional labor arbitral, que le había valido una nominación tan prestigiosa. Esa última frase, que le había valido una nominación tan prestigiosa, hacía referencia directa a la selección de Artan para el Mundial.
La UEFA no se limitaba a asignarle un partido. Afirmaba públicamente que la decisión de seleccionarlo para el Mundial estaba justificada, que las preocupaciones surgidas en el aeropuerto de Miami no eran cuestiones futbolísticas y que el fútbol europeo estaba dispuesto a demostrarlo otorgándole uno de sus nombramientos más importantes. La Supercopa de la UEFA entre el PSG y el Aston Villa en Salzburgo el 12 de agosto no es un gesto simbólico. Es un partido entre los campeones de la Liga de Campeones y la Liga Europa. Uno de los encuentros más prestigiosos del fútbol europeo y el tradicional inicio de la temporada europea. Esa noche, Artan se convertirá en el primer árbitro africano en dirigir una gran final de la UEFA. La respuesta del presidente de la CAF fue igualmente significativa. Afirmó que Artan había llenado de orgullo a Somalia y a los pueblos de África. Describió el premio al árbitro del año de la CAF y su designación para la Copa Mundial como un reconocimiento a su talento de clase mundial y su prestigio internacional. A continuación, agradeció públicamente a Alexander Eferin por haber hecho posible su designación para la Supercopa. Ese reconocimiento público del jefe del fútbol africano al jefe del fútbol europeo reflejó la importancia del gesto para un continente cuyo representante había sido rechazado. La secuencia de acontecimientos pone de manifiesto el panorama institucional actual del fútbol. La FIFA organiza la Copa Mundial. Controla la plataforma global del torneo, su alcance comercial, los acuerdos de transmisión, los premios en metálico y la selección de los árbitros de todo el mundo. Seleccionó a Omar Artan, pero no pudo garantizar su participación. Cuando se le negó la entrada, su presidente pidió a los críticos que se tranquilizaran. La UEFA dirige el fútbol europeo. Tiene autoridad sobre sus propias competiciones y árbitros, pero ninguna sobre las decisiones de inmigración en Miami. Sin embargo, a las pocas horas del regreso de Artan a Mogadiscio, la UEFA se coordinó con la CAF, confirmó su designación para la Supercopa, emitió un comunicado público y lo convirtió en el primer árbitro africano en dirigir una gran final de la UEFA. El contraste entre esas respuestas es directo y visible en todo el mundo del fútbol. También refleja un problema más amplio que ha rodeado a este torneo durante meses: la creciente brecha entre los compromisos declarados de la FIFA con la inclusión y las realidades prácticas que han surgido al ponerse a prueba dichos compromisos. El caso Artan no es el único ejemplo citado por los críticos. Se suma a la afirmación de Irán de que la FIFA revocó la asignación de entradas para aficionados poco antes del partido inaugural. También se suma informes que indican que a 14 funcionarios iraníes se les negaron visas, que la autorización de viaje de Breal en Belou a Suiza permaneció en revisión 10 días antes del torneo, que un delantero iraquí fue sometido a 7 horas de interrogatorios telefónicos y que un fotógrafo del equipo fue enviado de regreso a su país. Además, se suma las quejas legales de grupos de aficionados en Europa sobre las prácticas de venta de entradas y al abandono de la sala por parte de 8 delegados de la UEFA durante una reunión del Consejo de la FIFA a principios de este año. En todos estos incidentes, los críticos identifican el mismo patrón: un torneo promocionado como el más inclusivo de la historia, acompañado de afirmaciones de bienvenida universal y una demanda sin precedentes, que se enfrenta a situaciones en las que esos compromisos parecen difíciles de conciliar con los acontecimientos sobre el terreno. La trascendencia de la decisión de la UEFA va más allá de un único nombramiento. La FIFA sigue siendo el organismo rector del fútbol mundial, y su autoridad sobre la Copa del Mundo es indiscutible. Pero la autoridad para demostrar los valores que el fútbol dice representar puede ser ejercida por cualquier institución dispuesta a actuar. El 12 de junio de 2026, la UEFA ejerció esa autoridad en Salzburgo al designar a un árbitro de Somalia que poseía la documentación y el visado necesarios, pero que, sin embargo, había dedicado 11 horas a responder preguntas que, en última instancia, le impidieron participar en el torneo para el que había sido seleccionado. En conjunto, las discusiones entre los dirigentes de las federaciones, las denuncias legales de las organizaciones de aficionados, el abandono de la sesión del Consejo de la FIFA y ahora el nombramiento de Omar Artan no representan una única campaña coordinada. Representan a distintas instituciones que llegan a conclusiones similares a través de diferentes procesos, que ciertos aspectos de la gestión del torneo no han reflejado los valores que decía defender, y que las instituciones del fútbol tienen la responsabilidad de responder mediante los mecanismos a su disposición. El presidente de la FIFA dijo: «Relájense y disfruten». El presidente de la UEFA afirmó que el fútbol está hecho para conectar a las personas. Esas declaraciones, realizadas con pocas horas de diferencia el mismo día, reflejan las interpretaciones contrapuestas de este episodio. El registro histórico: ¿qué se dijo?, quién lo dijo y cuándo, determinará cómo se recordará cada versión. Omar Artan ha declarado que considera lo sucedido como obra del destino y que tiene intención de asistir al próximo Mundial. En agosto, saltará al campo en Salzburgo para la Supercopa de la UEFA como el primer árbitro africano en dirigir una gran final de la UEFA. El camino hasta allí fue inesperado,
11 horas de interrogatorio, un vuelo de regreso a casa, una bienvenida pública en Mogadiscio y una llamada del presidente del fútbol europeo. No era el camino que nadie había imaginado. Sin embargo, es el camino que lo ha traído hasta aquí. Y la institución que lo hizo posible, de forma rápida, pública y con una clara intención, no fue la que organiza la Copa del Mundo. El fútbol a esta escala nunca es solo un torneo. Es también un reflejo de las instituciones que lo rigen. Lo ocurrido entre el aeropuerto de Miami y Salzburgo en el lapso de una semana probablemente formará parte de la historia de este mundial mucho después de que terminen los partidos.